Arrancamos ya Generación Euro, la tercera Generación Euro de esta semana, miércoles 10 de enero de 2024. Y lo hacemos con un buen amigo de esta casa, le conocéis todos, de frente, de lado y de costado, pero él siempre viene, normalmente viene con Josué por la noche a hablar de política, y hoy he tenido a bien invitarle, y lo haré en muchas más ocasiones, para hablar de economía a Generación Euro, porque don Ignacio Fanconi, bienvenido, unas horas antes de lo que suele usted venir por aquí. Don Ignacio Fanconi lo que es sobre todo es un extraordinario economista, aunque también sea un buen analista político y tenga un criterio muy fino y además muy del gusto, no solamente de la línea editorial de esta casa, sino de nuestros amigos y espectadores. Pero don Ignacio, de lo que sabe usted es de economía, porque es a lo que se ha dedicado durante décadas, las cosas como son. Pues sí, bueno, yo lo que soy menos ignorante, que tampoco vamos a... Bueno, no vamos a sacar el tópico de que es un economista, un tío que te explica por qué falló lo que había previsto. Bueno, sí, estas cosas que se pueden aplicar también a los periodistas y se pueden aplicar también, los médicos también cometen errores, o los abogados, etcétera, etcétera. Oye, Ignacio, llevamos, claro, hay que enlazar muchas veces la economía con la política, llevamos todo el día, aún no ha terminado, no sabemos qué es lo que va a pasar, como esto además siempre lo grabamos unas horas antes de su emisión, asistiendo por lo demás a un pesadísimo debate en el Congreso, en el que hay que convalidar 3 decretos gubernamentales. Junts, los independentistas, los golpistas catalanes, le han dicho al gobierno socialcomunista, a Sánchez y sus secuaces, que verdes las van a segar. Los podemitas tampoco quieren aprobar esos decretos, porque es que tú fíjate, ahí quieren meter aberraciones económicas, no ya desde un punto de vista liberal, es que ni siquiera es decir, no, es que usted es un liberal, no, es que esto es ya sentido común. A una empresa obligarla a volver, en este caso a Cataluña, 9.000 o 9.000 y pico que se fueron, so pena de multa, por ejemplo. Cada vez estamos, Ignacio, más cerca de Venezuela, cada vez más lejos de estados, no voy a decir, insisto, que liberales, no, de democracias modernas de nuestro entorno que funcionan. Y para ello, si hay que cambiar la ley de sociedades, pues se cambia la ley de sociedades y que se imponga a las empresas por decreto volver a establecer su sede social en donde no quieren. ¿Qué será lo próximo? Lo que has empezado diciendo me parece que resume todo lo que has dicho. O sea, no sabemos lo que va a pasar, porque está el debate, ¿no? Y es que eso va a ser el pan nuestro de cada día a partir de ahora. Con este gobierno nunca vamos a saber lo que va a pasar, claro, porque estamos dirigidos por una gente que no es previsible. Se ha perdido la previsibilidad porque este gobierno no tiene estabilidad, no tiene fundamentos sólidos en el mundo legislativo, en el poder legislativo, y entonces cada semana que quiera hacer algo estaremos sometidos a una incertidumbre tremenda. Con respecto a este caso concreto, porque efectivamente no tiene precedentes en la historia económica de Europa ni de España, el obligar a las empresas a domiciliarse donde diga una autoridad estatal o regional, ¿no? Es que eso no tiene ningún precedente. Además, va en contra de la postura del gobierno que ha mantenido en el último año y medio, 2 años, con respecto a Ferrovial, porque lo que están diciendo es, lo que dice este proyecto es que las sociedades tengan su domicilio social donde radique la parte fundamental de su actividad económica. Así es. Vale, pues el caso de Ferrovial es exactamente ese, es que la parte fundamental de su actividad económica está fuera de España. En los Países Bajos. Y sin embargo, el gobierno se opone a que Ferrovial se vaya de España. Querían multarle por irse de España. Y a estos quieren multarle si no vuelve a Cataluña. Efectivamente, es exactamente el criterio inverso. Entonces, no hay nada previsible en este gobierno. Puede decir una cosa y lo contrario con diferencia de horas. Entonces, eso es lo peor que puede pasar para la economía. En economía siempre un gobierno debe ser previsible, de ir dando bandazos y moverse de un lado para otro y cambiar los criterios con un intervalo de una semana. No tiene ningún sentido. Si estaba mal que Ferrovial se fuera de España, porque
a pesar de que Ferrovial tiene la mayor parte de su actividad fuera de España, entonces lo que no se puede decir es que las empresas que se fueron de Cataluña, aunque tengan su actividad en Cataluña, están obligadas a volver. Está so claro. Pena de sanción. So pena de sanción. Lo repetimos todos los días: certidumbre, confianza, seguridad jurídica, porque eso es lo que necesita el mundo del dinero, el empresario. ¿Y por qué lo necesita? Porque el empresario al final es el que crea riqueza y el que da puestos de trabajo. Así de simple. En Cataluña en concreto, además, es que, Eurico, es que eso es un entramado que son 100 familias, es una oligarquía de 100 familias que lo manejan todo. Es que la gente muchas veces percibe la situación catalana como si fuera un movimiento social, como una demanda que sale del sentimiento del pueblo catalán por la reivindicación. Una élite que defiende sus privilegios. Son 100 familias que están posicionadas en todos los poderes mediáticos catalanes, económicos catalanes, institucionales en Cataluña, etcétera, y desde ahí dirigen y manipulan toda la opinión y toda la creación de opinión, lo que es capaz de generar un proyecto lo manejan ellos. Y es que además es una cleptocracia, es que son 100 familias o el grupo que sea de élite que no tienen control en su avaricia, o sea, tienen el indisimulado propósito de chuparnos la sangre a todos sin ninguna contención. Desde que se fundó el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, que se hizo, bueno, pues para que el Estado asistiera a las comunidades autónomas con dificultades de financiación, se ha dado a Cataluña 140.000 millones de euros. Eso es 6 veces más de lo que se ha dado a la media del resto de las comunidades autónomas españolas. Hombre, hay comunidades autónomas que son muy pequeñas, como La Rioja, pero hay otras que son mayores que Cataluña, como Andalucía o Madrid. Oye, la mía, Castilla-León, joder. Que necesita dinero para tener más ambulatorios, más centros de salud en municipios rurales de la España vaciada, Castilla-La Mancha, en fin, que no es pequeña tampoco, precisamente, ¿no? En muchas. Pues desde que se fundó el FLA, 140.000 millones de euros, a los que hay que sumar estos 15.000 millones de euros que exigen ahora como dentro de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. Así o sea, nos vamos a ir a 155.000 millones de euros, lo que delata que es que Cataluña, si fuera un Estado, sería un Estado fallido. O sea, es que en Cataluña, para que la gente lo entienda, tiene una deuda por habitante que es superior a la que tenía Grecia cuando la intervinieron. Eso, hablando en términos de balance de una empresa privada, sería, no sé si es el doble o el triple de pasivo, cuando el pasivo supera 2 o 3 veces el activo, entra una empresa privada directamente en causa de disolución. Cataluña, situación concursal. Cataluña estaría en situación concursal desde hace décadas, desde hace decenios. O sea, es que el primer mes que el Estado no aportara dinero a la comunidad autónoma catalana, no tendrían dinero ni para pagar los sueldos de los funcionarios. Correcto. O sea, ni para pagar la sanidad, ni para los hospitales, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, sería un Estado fallido desde el minuto 1. Claro. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Y eso es todo lo que hay en Cataluña. Todo ese sentimiento nacionalista, independentista y tal, es creado por esas élites para chantajear y sacar todo lo que se haya podido. O sea, ese sentimiento existe, yo no digo que no exista, lo que digo es que está creado y moldeado por el sistema educativo catalán, por los medios de comunicación catalanes y por toda la creación de opinión catalana que también maneja esa oligarquía. 9.000 empresas, Ignacio, se largaron de Cataluña. Bueno, Sabadell, La Caixa, que ya han dicho en las últimas horas sus máximos responsables. No sé si he escuchado por ahí al señor Olí o a no sé quién he escuchado. Bueno, si no a los 2 máximos responsables, a los CEOs, pues prácticamente diciendo que verde las van a cegar y que no parece que tengan ningún interés en volver allí. Grandes empresas que cotizan o han cotizado también en el selectivo, en el IBEX 35, pues estoy pensando en Almiral, estoy pensando en Naturgy, me parece, ¿no? Naturgy y Grifols. ¿Por qué me voy al caso de Grifols? Grifols fue la única empresa, recordad, Grifols, lo explicamos ayer con Zulueta y lo volvemos a explicar con Ignacio Facconi, es una empresa de hemoderivados y además es una empresa estratégica. ¿Por qué? Porque trabajan en productos que tienen mucho que ver con la industria farmacéutica, transfusiones de sangre,
sangre, tal. No somos médicos, pero bueno, hemoderivados, vale, se nos entiende. Una empresa que incluso las propias autoridades norteamericanas consideran como una empresa estratégica. ¿Por qué? Porque Grifols cotiza hace muchos años en la bolsa norteamericana. Grifols en los últimos días se ha visto, cotiza en la bolsa norteamericana y además lleva bueno, pues varias jornadas bursátiles, ahora me dirás, dándose un piñazo de tres pares de narices, porque se han descubierto, no sé si presuntas o no, irregularidades y cosas muy graves. Grifols, que fue la única que se quedó durante el golpe de Estado de 2017, porque buena parte de su propiedad o sus directivos, y además es una empresa familiar, son abiertamente independentistas. ¿Qué le pasa a Grifols? En Grifols lo que ha pasado es que una hedge fund, como le llaman, un fondo de cobertura, en traducción literal en España, que se llama Gotham, muy conocido en ese sector, ha destapado un fraude contable de los que periódicamente sacuden las bolsas. Sí. El fraude consiste básicamente en dos cosas: que han hinchado los resultados y que han minimizado las deudas. Los resultados, ¿cómo los han hinchado? A través de la participación en beneficios de sociedades minoritarias. Para explicarlo de forma que se entienda, cuando el Real Decreto de la Consolidación establece que por encima de la participación que una sociedad matriz pueda tener en sus filiales, sí, en términos de tener en su propiedad, en sus acciones de esa otra empresa filial pequeña, más pequeña, para considerar que una filial pertenece a un grupo empresarial, hay que atender a la situación de fondo, que es lo que el Real Decreto de la Consolidación llama la unidad de decisión. Es decir, que aun y cuando la matriz no tenga participación en una filial, en su capital social, si hay unidad de decisión, puede, en casos excepcionales, incorporarla dentro del perímetro de su consolidación. Este es el caso con varias de las filiales de Found, de Grifols. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han conseguido que los auditores les permitan incorporar en el perímetro de la consolidación a unas sociedades en las que no participan. Esto es una situación legal, pero muy excepcional. Esto es una forma, digo, para que nos entienda el neófito, podría ser, porque esto ya lo hemos vivido en España. No voy a dar un nombre muy conocido de primeros de los 80, porque se me iban a ir a la piel la mitad de los espectadores, pero este tipo de marranerías, que para mí son marranerías societarias, marranerías contables, las hacía un empresario conocidísimo que era dueño de un gran holding de empresas, no voy a ir por ahí, pero que esto es viejo como la noche de los tiempos, aunque luego efectivamente le acabarán robando, que fue lo que hicieron. Le robaron lo que tenía y lo que no tenía. Digo que esto es una práctica muy habitual y se puede utilizar a lo mejor para diferir pérdidas, para difuminar la auténtica situación cadavérica, patrimonial que puede tener una empresa, para establecer un grupo, una cortina de humo. Efectivamente. Entonces, ellos han conseguido que los auditores les permitan incorporar esas filiales en las que no participan dentro del perímetro de la consolidación, pero no se han quedado ahí simplemente, sino que además se han atribuido los beneficios de esas sociedades en las que no participan. Vaya lío. De manera que Gotham, esta Found, esta sociedad de cobertura que se dedican a invertir en otras empresas, han levantado esa contabilidad y han dicho, oiga, es que si le quitamos el beneficio de esas empresas filiales en las que realmente no participan, o sea que sean filiales es bastante cuestionable, si le quitamos ese beneficio, el beneficio de Grifols es cero. Claro. O sea, no han tenido resultados positivos. Claro. O sea, reducen los resultados de Grifols a cero. Y además han infravalorado la deuda. Todo contable veterano sabe que, además de lo que dicen los libros y los manuales de contabilidad, que están muy bien para formarse una idea de lo que es el patrimonio empresarial y cómo se mueven las masas patrimoniales y tener una idea de cómo se mueve y cómo se genera el valor, hay una serie de cosas que está en la práctica de los contables veteranos, y es que fundamentalmente en un balance lo primero que hay que mirar siempre es la deuda. Lo que aparece en la partida de recursos ajenos en el pasivo empresarial. Porque esa cifra es la más veraz de todo el balance.
hasta el punto que para mover esa cifra hay que cometer delito. Es decir, en un balance empresarial puede modificarse mucho el valor de los activos y además hacerlo legalmente, sin infringir ninguna norma. Está dentro de la política financiera que la empresa quiera seguir. En algunos momentos les puede interesar dar más resultados, en otros menos. Hay instrumentos de valoración, provisiones, amortizaciones, que están dentro de la discrecionalidad del director financiero y por lo tanto... Dar menos beneficios para pagar menos impuestos por razones fiscales, por ejemplo, lo cual es legal. Todo es así, hay dentro de unos límites y con unas que te tiene que supervisar un inspector de Hacienda. En vez de distribuir beneficios, pues reinvertir, por ejemplo, este tipo de cosas. Exactamente, para retener recursos o al revés, ¿no? Puede, dependiendo de la circunstancia. Entonces, lo que valen las cosas, en realidad, nunca se ha sabido, Eurico. O sea, lo que valen las cosas no se sabe hasta que las vendes y te lo pagan. En ese momento sí. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, te provoco, si tú tienes inmuebles, hombre, hay unas tablas de Hacienda. Tú no puedes decir que tú tienes 3 inmuebles en la Castellana y que valen 500 millones de euros, porque luego llegan de Hacienda y dicen, oiga, no, mire, esto vale entre 50 y 65, pero no 500. Exactamente. Todo esto estamos hablando en gramática parda para que nos entiendan los oyentes. Hay una discrecionalidad, pero también hay unos límites en la valoración de los activos. Entonces, lo que valen las cosas es un enigma que hasta que no las vendes y te las pagan y las cobras, no lo sabes, ¿no? Entonces, cuando miras un balance, lo fundamental, la cifra que realmente es la que aparece ahí, es la de los recursos ajenos, es la deuda, porque ese dinero lo está esperando cobrar otro. El pasivo. Efectivamente, la parte del pasivo que son recursos ajenos. La parte del pasivo que son recursos ajenos. Y tú pero esa te sigo provocando. No se puede tocar sin cometer delito. Pero se puede. Y la han tocado. ¿Y no se puede diferir a ejercicios posteriores? Gramática parda. Puedes periodificar deudas y las renegocias, pero si tú tienes unos plazos de vencimiento con tu deuda, tienes los plazos de vencimiento. El que está esperando que le devuelvan ese dinero, pues está esperando a que se lo devuelvan. Puedes renegociar deuda a corto a medio, deuda a medio a largo, pero no puedes hacer más. Claro. O sea que Grifols valía 0. Entonces, lo que dice Gotham es que esta empresa, primero, sus beneficios reales son ceros, este grupo empresarial, sus beneficios reales son 0, y además que la deuda es 3 veces superior a la que aparece en balance consolidado. Entonces, esto ha supuesto un plomazo, porque es una empresa del IBEX, está entre las 35 grandes empresas de España, y tiene vinculación con lo que acabamos de decir antes, que como tú siempre dices, la economía y la política prácticamente son inseparables. Tiene vinculación porque es que esta empresa, esta Grifols, forma parte del entramado empresarial de la oligarquía catalana, donde han tenido ellos... Y se publicó y se lleva publicando años que han sido cofinanciadores, no los únicos, pero cofinanciadores de los gastos de estos canallas, de los gastos del llamado Prusas, el Prusas del golpe de Estado y de todo el movimiento secesionista e independentista catalán. Efectivamente. Entonces, esto es que viene a confirmar lo que hemos sabido siempre durante décadas, que esos son 4 amigos que se están llevando el dinero sin Dios y sin bandera. O sea, no tienen todo el catalanismo sentimental de la barrada y tal. Déjenlo aparte, eso es un sentimiento que se crea, un sentimiento de masas que se crea o se descrea por parte de una oligarquía que maneja los métodos de creación de opinión. Pues esto es lo que hay. Ignacio Fanconi, oye, que he tenido mucho gusto, tienes que venir más por Generación Euro. Muchísimas gracias. Que te tiene monopolizado Josué por las noches para hablar de política y para hablar, pero hay que hablar de economía también con Fanconi, ya veis además que lo explica muy bien, y al final porque es esto y nos quedamos con eso, con esa idea, la economía y la política van de la mano, como no puede ser de otra manera, por lo demás. Efectivamente. Ignacio Fanconi, muchísimas gracias. Continuamos en Generación Euro. Embocamos ya la recta final de esta Generación Euro de este miércoles 10 de enero de 2024 y saludamos, que hace semanas que no charlábamos para vosotros el periodista digital, y hoy es pertinente, ya veréis enseguida por qué es más pertinente que nunca, charlar con nuestro buen amigo Juan Jara, gestor y médico. Don Juan, feliz semana, aunque estemos a miércoles. Don Eurico, feliz año nuevo, que este año no habíamos tenido oportunidad de compartir pantallas, ¿no? Pero en fin, a ti y a toda tu audiencia.
Oye, Juan, aquí estamos, al pie del cañón. Al pie del cañón, nunca mejor dicho. Bueno, en fin, aunque el plan no es cerrado, como podéis ver, pues está en un pequeño receso, pero está ahí al pie del cañón, porque se adivina algún instrumento médico detrás. Estamos asistiendo, Juan, a un repunte en los últimos días bastante fuerte, según se nos dice, de gripe, no sé si es gripe A, si es gripe en general. Alcance y contenido en puntazos muy rápidos de cómo es ahora mismo la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid, que es lo que tú conoces y el terreno que pisas diariamente, y en el resto de España. ¿Realmente es tan complicada la situación? ¿Tenemos que empezar a preocuparnos? Bueno, realmente la situación en invierno es todos los años bastante similar. Bien. Pero el primer mensaje debe ser de tranquilidad. En la Comunidad de Madrid, pero también en otras comunidades autónomas, lógicamente los responsables operativos, las consejerías de sanidad, saben que esto es así, tienen sistemas de control, de vigilancia, saben cuándo se disparan los casos y, pues, digamos que los dispositivos hospitalarios, la atención primaria está siempre a tope, ¿no? Pero los hospitales, pues, efectivamente pueden abrir unidades especiales, reforzar las plantillas, y se ha hecho, se está haciendo. Independientemente de eso, tenemos un poco la secuela de todo lo que es el COVID y una preocupación social enorme que lógicamente también hay que gestionar. Es decir, las expectativas de la población preocupada por su salud de forma responsable también hay que saberlas gestionar. Y eso yo creo que es lo que está fallando en este momento. La comunicación de cuáles son las prioridades, de qué hay que hacer, de cómo usar el sistema sanitario, ¿no? La educación para la salud muchas veces, en fin, es importante porque está muy ausente de los discursos de nuestros responsables, ¿no? ¿Tú crees que, no voy a decir siquiera que por mala intención, en este caso, como estamos hablando de salud, voy a cepillarme un poco las uñas, y no voy a guardar el machete durante unos minutos? Quizás más por impericia, no, insisto, no sé, quiero pensar que no por mala fe, se está induciendo desde algunos responsables políticos, básicamente estoy mirando al Gobierno central, de un cierto miedo, se está inoculando un cierto miedo en exceso a la población. No sé si, Yo creo que hay una impericia evidente. Es evidente que las cosas, en fin, el uso de la mascarilla tiene una evidencia científica, según todos los estudios serios, de muy baja, digamos, barrera eficaz contra la transmisión de virus respiratorios en la comunidad. Otra cosa es un quirófano, otra cosa es un medio sanitario, claro. Otra cosa es, en fin, pero en la comunidad pues habría que empezar por el transporte público, no las farmacias, no los hospitales, ¿no? O sea, eso es evidente. Hay impericia y después, como decimos en Triana, ¿no? Un tonto coge una vereda, se acaba la vereda y el tonto sigue. Tú a un comunista le das la capacidad de quitar libertad a la gente, oye, que se vienen arriba, ¿no? Entonces, Mónica García, pues ya sabemos de qué pie cojea, ¿no? Que siempre es el zurdo y que le encanta decir a la gente cómo tiene que vivir, cómo tiene que tal, ¿no? Entonces, nos ponen a todos un burka, ¿no? O sea, porque la mascarilla, por narices, yo creo que hay que apelar al uso responsable de los medios, a la higiene de manos, porque nadie habla de la higiene de manos, que es casi más importante que la mascarilla, ¿no? Decir, oiga, lávese usted las manos con frecuencia, sin entrar en lo compulsivo, procure ir horas valle a sitios muy concurridos, procure, si está usted malito, si está usted haciendo una vida normal y tiene que ir a trabajar, pues vaya usted, ¿no? En fin, yo creo que hay que intentar dar herramientas a la población general, al español medio, para que se maneje con una cierta normalidad sin meter más miedo, más terrorismo mental, ¿no? Terrorismo bueno, mental cada y totalitarismo. Es que un peral da peras, un manzano manzanas y un naranjo naranjas. Y un comunista da imposición, totalitarismo, corrupción.
Corrupción. Y corrupción. Oye, vamos a desdramatizar un poco y vamos a echarnos unas risas. Esto de las bajas autorresponsables, ayer te cité en el editorial, porque como sabía que hoy íbamos a hablar en público, no te habrá importado ni lo más mínimo. Decía yo ayer en el editorial, nos reíamos ayer, sanamente, mi amigo Juan Jara y yo, por esto de las bajas autorresponsables, porque si esto se lleva adelante, mañana, pues oigan, qué sé yo, hay 3, 4 millones de españoles que otro concepto que le encanta ahora a la izquierda más, digamos, queer, la autopercepción. Si yo me percibo ornitorrinco, me voy mañana al registro civil, he dicho muchas veces, ¿no? Pues si me autopercibo mañana con gripe, llamo y le digo al jefe, oye, Peláez, que es que mira, he estado toda la noche vomitando y es que me encuentro fatal, estoy con gripe y tal, y no me hace falta un facultativo que me firme. Coño, con perdón, en 4 días, 4 millones de tíos nos ponemos de autobaja. Don Juan, me lo decía usted, me inspiraba usted y me hizo reír muchísimo en esa conversación que mantuvimos y paramos el país entero. Estas son las manos en las que estamos, Juan. ¿Para qué te va a firmar un médico una baja? ¿Para qué, hombre? Ya me autopercibo yo. ¿Para qué? Claro. Eso es clasismo. Claro, o sea, eso es casposo, eso es carpetobetónico. Es fascista. O sea, es fascista. Que un médico te firme una baja es fascista, según la forma de ver. O sea, si tú dejas en manos de la gente, después de haberle metido miedo, la posibilidad de que se quede en casa sin que eso repercuta a gran medida en su vida económica y su vida laboral, y porque sea legal, porque tal, pues lógicamente está generando la capacidad de activar un mecanismo que puede ser demoledor para la economía diaria. El transportista, el señor que maneja el autobús, la señora que está en la caja del supermercado, etcétera, etcétera. Es una barbaridad. El filtro del médico lo que genera es un filtro sobre los síntomas y que no haya picaresca, y que no bajas indebidas, y que la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social no se nos arruinen, que hay en números rojos. Pero es que además, cuando que este gobierno de España de turno delega en nosotros, en la población general, la capacidad de multarnos cuando hacemos una presunta infracción de tráfico, pensaré que estamos capacitados para otorgarnos una baja que nunca será una baja médica, porque no ha intervenido el médico de turno. Será una baja sanitaria o una baja laboral, pero no médica, ¿no? Yo creo que es un disparate siguiente, mucha improvisación, poca pericia, y después una sociedad más pobre, una sociedad con menos recursos intelectuales, económicos y morales, es una sociedad que obedece al poderoso con más facilidad. Yo creo que lo que hay es un poquito esa estratagema de hacer como que tienes más derechos cuando en realidad estás perdiendo el foco de donde deben estar los verdaderos derechos, ¿no? La libertad como máxima expresión de cosas, la rutina, que las hacemos de corrido, pero que son muy importantes que sigan siendo así. De tal manera que yo creo que hay ese plan de empobrecernos económicamente para hacernos menos resistentes a los atropellos del poder político de turno. Y luego otra cosa, Juan, te hago las dos últimas muy rápidas porque se nos entrecorta un poquito el sonido. Tú eres médico desde hace más de 35 años, pero has tenido responsabilidades políticas durante algún tiempo. Has tenido prácticamente casi la más alta responsabilidad sanitaria en la Comunidad de Madrid hace ya algunos años, por tanto, también eres gestor, por tanto, sabes cómo se hace política sanitaria mejor que muchos de los manguanes o que la mayoría de los que ostentan o detentan ahora muchos puestos. Otra característica de Mónica García es generar incendios, como todos los malos políticos, donde no los hay. Ayer primero va Carlos Alsina y le cuenta todo lo que le va a contar 2 horas después a los consejeros de Sanidad del Consejo Interterritorial de Salud, con lo cual, claro, hubo unos cuantos, y con toda la razón, que se cogieron un globo de 3 pares de narices. Genera un incendio con lo de las mascarillas, que podemos discutir de las mascarillas, como acabas tú de centrar en 2 palabras, de forma pluscuamperfecta el asunto, ¿no? Pero tiene la rara habilidad de convertirlo en arma política y sin necesidad de enfadar y encabronar, con perdón, a la mitad de los consejeros,
de tal manera que una reunión que podía haber terminado un poco mejor de lo que terminó, termina casi como el Rosario de la Aurora, con los consejeros diciendo cada uno que hará lo que le dé la gana dentro de sus atribuciones en política sanitaria desde el punto de vista de sus respectivas comunidades. Y sale ella unas horas después y dice que no, que aplica el artículo 65 de la ley esta sanitaria famosa y tal, y que las mascarillas, iba a decir un refrán muy bruto en castellano, por tal o por razones. Es decir, por si la cosa estaba poco caldeada, va ella y la incendia más todavía. Bueno, vamos, una reflexión de fondo. Yo creo que el Ministerio de Sanidad lo que hace es de la barrera, lo cual te permite estas frivolidades de hoy para... No hacemos nada durante todas las Navidades y ahora de pronto me desayuno con una medida de muy baja calidad científica para la prevención de enfermedades respiratorias y inmunidad. A partir de ahí, ella tiene la habilidad de polemizar, ¿no? Porque le gusta incendiar y después viene a apagar el fuego o a intentarlo. Pero es que este gobierno está en esas, ¿no? Óscar Puente tiene ese perfil, la Marisu Montero tiene ese perfil, en fin, este gobierno no está para gobernar España, está para empobrecerla, para la debilitar y a la pos que vivimos. Votemos lo que votemos, pensemos lo que pensemos. Y entonces esta señora está para eso, competencias directas, tocar torera y se acabó, ya está. Y a improvisar y a enredar y ya está. Y con muy poquito rigor. O sea, la decisión en sanidad, en política en general, pero en sanidad en particular, requiere rigor intelectual y pensar en el beneficio general de la población. Cuando no piensas en eso, piensas en taparte tus propias debilidades, tu falta de experiencia gestionando nada, pues lógicamente, claro, hacerse con un ministerio, pilotarlo, llevarlo a buen puerto, no es tarea fácil si te lo quieres tomar en serio. Si te dedicas a meterle fuego a las cunetas, pues arderá media España, pero desde luego no será un país mejor después de tu gestión. Está claro. Mira, pues como ahora aprovecho que hemos recuperado en los últimos minutos el sonido con calidad perfecta y lineal, pues ya sí que te hago la última, ya como médico. Dale a la población, esto es muy de, como decían antes, radio de servicio público, televisión de servicio público, dale al respetable un par de consejos que por otra parte muchos dirán, bueno, pues los obvios, los de todos los años, ya bueno, sí, pero no es ocioso recordarlos, un par de consejos para cuidarnos un poquito y evitar caer, si no en la gripe, en un trancazo, en un catarrazo de 3 pares de narices, porque por primera vez en los últimos años estamos teniendo un invierno digno de tal nombre, está haciendo mucho frío. Bueno, pues aprovechando esta ventana de oportunidad de don Eurico, hay líquido. En invierno bebemos menos de lo que debemos. Hay que tomar cítricos, hay que tomar vitamina C en nuestra dieta. No de farmacia, no un suplemento de farmacia, sino tomar pues una naranja, un zumo de limón, por supuesto el kiwi, el brócoli, vitaminas, beber abundantemente. Los remedios de la abuela, el consomé calentito, la miel con bálsamo para la garganta, por supuesto que siguen funcionando. Y después, si estoy con síntomas gripados, catarrales, toses, mocos, algo de fiebre, pues damos el buen gusto de reservarnos un poco, es decir, no voy al cine, no voy a esa cena de amigos, ya que no soy yo, digamos, el vector que propagación a esos 8 o 10 personas con las que me pueda evitar encontrar, ¿no? Eso de buen gusto, ¿no? Y después la mascarilla, si estoy enfermito, pues a un centro sanitario, a una residencia de personas, o voy a un supermercado donde va a haber 150 personas, pues no está de más nos la ponga. Tiene de manos. La traduce por vía aérea, pero también piel con piel, cosas, ¿no? Entonces, por eso se darse las manitas con cierta frecuencia. Y con eso hemos avanzado bastante.
Bien, pues aunque te has vuelto a entrecortar un poco al fin, pero te he entendido perfectamente. Ingesta de líquidos, bebemos muy poco agua. Cítricos, hago yo el resumen por si alguien se ha perdido algún segundo. Cítricos, pero no de los preparados que te venden o en una farmacia, en un supermercado, me da igual, no. Naranjas, limones, kiwis, la miel, que todos los que nos vivimos desde hace más de 30 años de la voz sabemos que es un reconstituyente fantástico. Además, la miel tiene muchísimas propiedades. Si estamos con síntomas, hombre, pues y no es necesario que salgamos a la calle o que nos metamos en una reunión con 20 amigos, preservémonos un poquito. La mascarilla, hombre, en espacios exteriores, yo coincido, hombre, si lo dice Juan que es médico, pues amén Jesús, en espacios exteriores es una chorrada. Ahora, si nos vamos a meter en un cine o en un supermercado que hay 100 personas, pues bueno, pues a lo mejor la mascarilla preserva un poco y tal. Y en cuanto tengamos síntomas, decías tú, pues síntomas, moquitos, un poco de fiebre o lo que sea, pues intentar preservarnos y por supuesto, pues oye, pues acudir al médico o acudir a un centro sanitario y ya está, es decir, las generales de la ley, Juan, y no caer en alarmismos absurdos y escuchar mucho más, don Juan, a nuestro médico y mucho menos a nuestros políticos. ¿No le parece a usted? El médico suele regir con buenos criterios y piensa en el bienestar de esa persona que tiene su confianza puesto en él o en ella, ¿no? Así es. Don Juan Jara, sí. Don Juan Jara, gestor y médico, te agradezco muchísimo hoy, tanto tu valoración política como tus consejos desde el punto de vista profesional, pues del mejor médico que conozco. Esto del ojo clínico es cierto, ¿no? Cuando pasan ustedes la barrera, y tú ya, y esto te lo digo con cariño porque tenemos la misma edad, cuando ya has pasado sobradamente la barrera de los 30 años de oficio y ya lo has visto todo, pues claro, pues el ojo clínico de un médico pues, es difícilmente sustituible por ningún otro, imposible de sustituir y mucho menos por un político. Juan, creo. No, estoy de acuerdo. O sea, el ojo clínico tiene que ver con tu perspicacia personal, tu forma de la chispa, ¿no? Pero también tiene que ver con la curva de la experiencia, ¿no? Cuando has visto cientos, miles de pacientes en muy diferentes circunstancias, pues lógicamente acabas por muy bien qué es muy posible que pase. Y a veces, pues, es una experiencia que cada es incalculable la salud de ese paciente, ¿no? En fin, Claro. Yo creo que seguimos siendo bastante útiles hasta que el comunismo diga lo contrario. Pues el comunismo en España Verdes las va a segar porque somos millones, somos más y somos mejores los amantes de la libertad, aparte de los patriotas y aparte pues del sentido común, si es que al final es una cuestión de sentido común. Don Juan Jara, te envío un abrazo, cuídate mucho y hablamos dentro de unos días, amigo. Un abrazo. Don Eurico, un placer, como siempre. Un placer siempre. Algunos picos, pero he terminado la conversación porque, aunque había algunos picos de audio, pero si os dais cuenta luego, que es un efecto que a veces se produce sin entrar en tecnicismos con el sonido, de repente volvía como a doble velocidad, pero se le iba entendiendo casi a la perfección el sentido de lo que él iba diciendo. Por tanto, se ha entendido, aunque no se haya oído con total nitidez, porque era una cuestión evidentemente del enlace, del wifi, con total nitidez lo que dijera, pero el contenido se ha entendido perfectamente y por eso hemos terminado la conversación con Juan Jara, que me ha parecido del máximo interés. Gracias por habernos acompañado en Generación Euro. Mañana jueves, más y mejor. Hasta mañana.